Bueno, vamos a hacer la segunda parte entonces del capítulo de JavaScript, de estas clases que corresponden al capítulo 4. Ya estuvimos trabajando con HTTP, con HTML, con CSS y ahora estamos con JavaScript viendo este lenguaje de programación que funciona dentro del navegador. ¿Sí? Recuerden que estas son todas tecnologías del lado del cliente. Y lo que nos permite hacer este lenguaje es agregar interacción a un documento HTML. Nosotros habíamos visto, la clase pasada estuvimos viendo bueno, un poco de sintaxis, las características de tipado dinámico, eh, que bueno, eso es lo fundamental de diferente con quizás los lenguajes que ustedes conocen anteriores, como C o C Sharp. Y estuvimos trabajando un poco con eventos, que es el ejemplo que yo tengo acá, donde lo que habíamos hecho eh, al finalizar la otra clase, cómo con este manejo de eventos y este manejo de los elementos que yo tengo en el documento, ¿se acuerdan que esto se llama DOM, Document Object Model? Yo puedo, tomando referencias a elementos que están en el documento, que eso se hacía con el método getElementById, yo tomando estas referencias puedo eh, modificar atributos o bueno, cambiarle cosas al documento en definitiva, para eso tomo la referencia, de manera que, por eso yo les estoy diciendo que este lenguaje lo que hace es permitirme agregarle o establecer cuál es la interacción o el comportamiento que tiene el documento de acuerdo a lo que el usuario haga. Bien, entonces yo determino que bueno, cuando se haga clic en tal lugar tiene que pasar esto, cuando se haga clic en tal lugar tiene que pasar tal otra cosa. Bien. Bueno, teníamos aquí un ejemplo de un formulario que tiene solamente un texto en donde el usuario escribía. ¿Se acuerdan cómo era esto? Yo completaba, bueno, si no completo nada y aprieto ejecutar, aparecía esto y el evento submit se detenía. Eso es lo que vimos que se hacía retornando un falso. Entonces, si yo tomo una referencia al formulario, que fíjense que aquí con getElementById tomo una referencia, el ID, le puse un ID al formulario, ¿sí? Recuerden, no al botón, sino al formulario, y digo cuando suceda el evento submit, que lo tengo por acá, lo que quiero hacer es lo siguiente, y tengo declarada una función anónima. Entonces esto recuerden que lo que hace es crear un objeto que era tipo function, ¿se acuerdan, no? Que acá function es un tipo, vimos eso la vez pasada, que bueno, de alguna manera es extraño o es nuevo, quizás para ustedes. Eh, y esa función que se crea, vamos a decir que es un objeto, bueno, una referencia yo se la estoy mandando a este elemento que se llama formu a través de este miembro onSubmit, que será, bueno, una variable parece ser ahí que yo estoy escribiendo. ¿Qué es lo que estoy escribiendo en esta variable? Una referencia. ¿Una referencia a qué? A lo que se llama una función anónima, que en definitiva es un objeto, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo tengo una declaración con esta forma? Esa función anónima queda creada, fíjense que la función tiene nombre, así que yo incluso si quisiera llamarla no podría, porque no tiene nombre, y el llamado a función se hace a través de su nombre, ¿no? O a través de una referencia que yo tenga a este objeto. Y yo la función, de hecho, la estoy haciendo anónima porque no soy yo como programador el que la va a llamar. Yo sencillamente lo que voy a hacer es enviarle al, al objeto esta referencia. ¿Para qué? Para que cuando ese evento submit suceda, que yo no sé cuándo va a suceder, no sé cuándo va a suceder porque no tengo manera de prever en qué momento el usuario va a ir a hacer clic en el botón submit, o sea, en qué momento el usuario, mejor dicho, en qué momento el usuario va a generar el submit del formulario. Entonces, en el momento en el que el evento submit se produzca, ahí hay que ejecutar la función que yo estoy estableciendo acá. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo es. Yo sé lo que hay que hacer cuando alguien apriete el submit, pero no sé cuándo sucede. Y al navegador le pasa al revés. El navegador sí sabe establecer cuándo alguien hace clic en el botón, porque ese es el trabajo del navegador. Eso ya está programado dentro del navegador, pero
no sabe qué hacer cuando alguien haga clic en ese botón. Entonces yo lo que estoy haciendo es agregarle acá la parte de la lógica que le falta. Le estoy agregando el código que hay que ejecutar, ¿sí? Ese sería como el concepto de función, un conjunto de código, ¿no? Le estoy agregando la parte que le falta a este programa que, bueno, se llama navegador, de manera que si yo lo quiero decir simple, bueno, esto es lo que hay que hacer cuando alguien produzca el submit. El submit, bueno, la forma más fácil de producirlo es apretando en el botón submit. ¿Okay? Bien, lo que yo estoy haciendo acá es entonces leer el value de lo que se escribió en el campo email. ¿Cómo estoy haciendo eso? Bueno, como siempre, tomando una referencia al campo con su ID. Fíjense que email está acá arriba. ¿Bien? Entonces, una vez que tengo una referencia, puedo hacer punto y acceder a sus miembros. ¿Okay? En este caso, una variable que se llama value, que representa lo que está escrito adentro de un campo. Así que esto de acá lo que hace es obtener una referencia y de esa referencia leer una variable pública. Pueden imaginarse ustedes si esto fuera C#, ¿no? Value sería una variable pública. Leer esa variable que lo que va a tener adentro es un string que viene de lo que yo haya escrito en el campo. O sea, es lo que yo escribí acá. Bien, lo que yo escribí acá lo obtengo con toda esta acceso a este miembro. Entonces eso lo que me va a dar es un string. Por lo tanto el string yo lo escribo acá y esta variable adentro va a tener un string. Como esta variable tiene un string adentro, su valor es un string, puedo hacer .length. ¿Okay? Recuerden que los strings también son objetos, igual que en C#. Si quieren, a diferencia de C, donde string no es un tipo. ¿Se acuerdan que las strings en realidad le decimos a este vector de caracteres? Bueno, acá las strings son un tipo y además son objetos. O sea, hay una clase, ¿sí? Si quieren decirlo así, pensando en C#, es una clase que se llama string. No es exactamente así en JavaScript internamente, pero no importa, no importa internamente cómo está hecho. Yo veo que acá hay un string, entonces accedo a un método de un string, .length. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hicimos una determinación que si es menor a 2, le voy a decir al usuario, no, mirá, completalo, ¿no? Asumo que no lo completó y le aviso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo establecí yo que le avisaba? Bueno, dije, agarremos un div, que lo tengo por acá, que se llama caja, ¿sí? Por ponerle algo, y estoy haciendo getElementById caja para tomar una referencia a él, ¿bien? Y estoy accediendo a un miembro que se llama innerHTML. Adentro, igual que value, ¿no? O parecido a lo que estoy haciendo con el value, pero lo estoy haciendo con un div. Este innerHTML lo estoy escribiendo, fíjense que es como una variable, lo estoy escribiendo con una string y esa string, y retornando un falso, ¿no? Esa string la veo escrita acá. Entonces, esto que yo tengo acá, si hago botón derecho, inspeccionar, ¿se acuerdan que se puede ver los elementos? Fíjense cómo está el div aquí. Tengo un div, caja, error, dos puntos, escriba algo. Este string que está acá, entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, apareció por esto, ¿bien? Por este string que tengo aquí. O sea que este innerHTML es un miembro que me permite leer o escribir, en este caso escribir porque le estoy asignando, aquí adentro, ¿bien? Aquí adentro de la etiqueta. Fíjense que la etiqueta estaba vacía y ahora yo lo estoy viendo acá, tiene un texto. Ese texto vino de acá. ¿Bien? Entonces, si yo arranco desde la nada, ¿sí? La div está así, como está en el documento original, si no completo nada y aprieto ejecutar, ahí el div se modifica. ¿Ven que se está modificando en tiempo real el árbol del documento? ¿Okay? Eso es lo que yo estoy haciendo con el programa. En tiempo real estoy modificando el árbol del documento. ¿Bien? Bueno. Ok. ¿Qué otra cosa podría querer yo hacer acá? Podría querer cambiar el estilo de esto, ¿no? Que esto se cambie de color, que se le cambie, qué sé yo, el borde, cualquiera de los atributos que tenemos en CSS se puede modificar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si yo hago a través de una referencia el acceso y pongo style
punto, por ejemplo, color, y escribo un string, por ejemplo, red, esto lo que va a hacer es modificar la regla color, ¿sí? Este es el nombre de la regla CSS, la regla color, que pertenece a los estilos que tiene aplicados este elemento de acá. ¿Ok? Bien, lo ejecuto. Voy acá. ¿Ven? Que cambia. Buenísimo. Ahora, este color, por supuesto que yo lo podría tener puesto también acá arriba, ¿no? Podría tener en el style, podría tener style, caja, así, ¿no? Que es un div, color, red. Lo podría también tener puesto así. ¿Por qué? Porque esto no cambia. ¿Sí? Esto no cambia. No es que yo tengo distintos colores para ponerlo. Si se ve, siempre se va a ver rojo. ¿Ven? Ahora, esta misma estrategia de acceder a este miembro style, fíjense que es lo mismo, ¿no? Es una referencia, dice style y el nombre de la regla. Entonces siempre que yo pongo style y hago punto, lo que estoy accediendo es acceder, se le pueden imaginar como si fuera un struct. Estoy accediendo como un struct a través de este miembro style, en donde yo puedo escribir con reglas de CSS y cambiarle, ¿sí? Todo lo que le podía poner en CSS, que fíjense que está acá, resulta que lo puedo poner acá también como un string. Entonces si yo lo miro aquí en el inspector, fíjense que me aparece acá un color red, ¿bien? Que no lo tenía. Entonces les digo, también se podría hacer en este caso específico, en este ejemplo también de esta manera. Porque bueno, caja no tiene otra cosa más que rojo, porque es un elemento que estoy usando para mostrar errores. Pero bueno, podría tener distintos colores y cambiarlos a medida que el programa hace una cosa o hace otra. ¿Bien? Lo que voy a hacer, ya que estoy, esto lo saco y lo dejo puesto aquí en el código, porque se puede hacer de las dos maneras, ¿sí? Se puede hacer con CSS directo, que eso ya lo saben porque lo estuvimos viendo, o resulta que también el estilo se puede cambiar a través del programa, ¿sí? Es muy interesante que yo a través del programa pueda cambiar el CSS. ¿Bien? ¿Para qué voy a usar esto que tengo acá, esta herramienta? Bueno, para hacer lo siguiente, fíjense que si yo arranco y bueno, no escribí nada y aprieto ejecutar, me aparece el mensaje de error, eso está bien, pero yo vengo acá, me pongo a escribir y el mensaje de error, bueno, sigue ahí. Si yo tuviera varios mensajes y el formulario tuviera más cosas, me queda todo un bloque con todos los errores que tuve y los voy corrigiendo, el bloque de error me quedaría escrito de la misma forma. Entonces, estaría bueno que el error, cuando yo vengo acá y me pongo a corregir el error, desaparezca. ¿Sí? Entonces, una cosa que puedo hacer es la siguiente, venir acá y decir, fíjense que el campo este se llama email. ¿Bien? Entonces podría decir document.getElementById email y decir .onClick, ¿ok? Cuando alguien vaya y le haga clic, hago una función anónima y voy a hacer document.getElementById caja .style.display. ¿Se acuerdan lo que hacía display? Me permite determinar el modo de dibujo, si es de línea, si es de bloque, o tenía un tercer valor también, que es none, que determinaba que no se dibuje. ¿Se acuerdan que yo eso ya se los comenté antes? Resulta que acá vamos a usar esto, vamos a usar none. Entonces, cuando alguien venga, tenga el error y suceda esto de acá, muy bien, va a ver aparecer el mensaje. Cuando lo vaya a corregir, pues arranco de vuelta, ¿no? F5. Si ejecuto ahí, ven que no pasa nada. Aquí tengo el efecto de esa parte del programa. Bien. Si hago clic acá, para empezar a escribir, ven que se va. ¿Okay? Se le aplica un display none a este elemento. Entonces, ven que desapareció. El div caja sigue en el documento, digamos. Sigue teniendo incluso este texto. Sigue teniendo este texto, error escriba algo, ¿ok? Pero no se ve más, no se ve porque le puse display none, ¿ok? Entonces ahora, para que siga funcionando, ven que ahí si aprieto ejecutar, el display none
hace que no se vea el error, le voy a poner acá document.getElementById caja .style, siempre .style, me tengo que acordar si quiero modificar los estilos. La regla display, ponerle block. ¿Ok? Entonces, hago F5 aquí, ejecuto, me aparece esto. Cuando vengo acá para corregir, desaparece el mensaje. Bien, si resulta que lo sigo teniendo mal, me vuelve a aparecer y así. ¿Está? Así que ahí logré una forma de hacer aparecer o desaparecer cosas trabajando con el display. Bien, por supuesto que habría que ver este mensaje de error. A mí me está quedando muy sencillo porque no estoy haciendo gran trabajo de maqueta, es solamente para trabajar con JavaScript. ¿Bien? Así que les estoy mostrando los elementos. Después, si la maqueta tiene algún div que aparece en algún lado, que tiene más forma como de ventana, si quieren llamarle, con un borde, con alguna imagen y tiene más elementos adentro, y ustedes todo ese div es el que ocultan o aparecen, bueno, va a aparecer, va a tener otra sensación gráfica aquí lo que se ve. Pero en definitiva, fíjense que es un div que adentro puede tener un simple texto o puede tener un montón de cosas. Yo a todo ese div le estoy aplicando esta regla display. ¿Bien? Así que con esto puedo hacer aparecer y desaparecer cosas. ¿Con qué? A través de este miembro style que me permite, a través de JavaScript, modificar los estilos que tiene un elemento. ¿Bien? Muy bien. Entonces, del capítulo. Los miembros que corresponden a los strings ya se los mostré, que se trataba de... o sea, tenían el objetivo de permitirles cortar letras de un string para poder analizarlas. Eran los ejemplos que les había dicho, los ejercicios que hagan el 1 y el 4, ¿sí? Les había dicho el 1 y el 4 que los podían hacer, que los hicieran. Y les mostré los dos funciones de string sencillas para que puedan resolver, que son length, que me dice la cantidad de letras, que lo estoy usando acá, y substr, que me permite cortar. Les hago un ejemplo si quieren. A ver, voy a modificar esto acá y lo voy a hacer así, miren. Voy a hacer así, saco esto, retorno falso. Si yo tengo una función que trabaja con un evento y esa función, que en este caso encima es el evento submit, ¿no? Y esa función abajo siempre retorna falso, yo lo que voy a hacer es detener el evento, siempre. Recuerden que esa es la convención acá con los eventos. Así que este formulario, cuando yo apriete submit, si la función la dejo así, nunca va a hacer nada, porque este retorno falso siempre va a detener el evento. ¿Bien? Entonces, si yo lo hago así, ven que el botón parece que no hace nada, ¿sí? En realidad, este retorno falso lo que está haciendo es detenerme el evento siempre. Por eso antes lo tenía metido dentro de un if, ¿no? Depende de qué condición se dé, lo detengo o no lo detengo. Esa es la gracia de este tipo de programas hechos en JavaScript que me permiten hacer validación, ¿no? Validación de formularios, si el usuario completó bien o completó mal. Entonces, ¿yo qué me pongo a hacer dentro del cuerpo de esta función? Y bueno, determinar si tengo que retornar un falso o no. Bien, en definitiva, para detener el evento o no. Ok, entonces, quiero hacer acá un bucle nomás que sea 0 y menor a nombre.length. Fíjense que nombre es el string que estoy sacando de acá adentro, o sea que es lo que se escribió aquí. Bien. Y más. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Caja. Document. A ver, lo voy a hacer, lo voy a hacer acá arriba, así me queda más corto. Miren, se puede hacer también, así ustedes lo tienen como posibilidad. Var caja igual document.getElementById caja, ¿sí? Y lo dejo así. Entonces me quedó dentro de la variable caja una referencia al elemento que tomé acá, que se llama caja, que ya sé que es el div, ¿ok?
Entonces acá directamente ya en vez de hacer document.getElement y toda esa misma historia una y otra vez, hago directamente caja punto. ¿Bien? Inner HTML y voy a ponerle en vez de igual, le voy a poner más igual. ¿Ok? Más igual. O sea que lo estoy leyendo, concatenando y volviendo a escribir. ¿Sí? ¿Recuerdan estos operadores abreviados? Más igual, menos igual, qué sé yo, asterisco igual. Son todos operadores abreviados para no repetir la variable de los dos lados. Entonces, no lo voy a hacer así, asignando nada más, sino que voy a leer, concatenar y asignar. Entonces, sería así, ¿no? Caja innerHTML igual caja innerHTML más y otra cosa. Entonces, para no repetirlo, lo simplifico, como ustedes ya saben, con el más acá. ¿Bien? Ya los conocen estos operadores, los venimos usando hace un montón, incluso desde C, ¿verdad? Bueno, y voy a hacer nombre.substr y coma 1. Acuérdense que los argumentos de substr es desde dónde y cuántas letras quiero cortar. Así que acá si le pongo coma 1 siempre voy a estar cortando de a 1. Y la i va avanzando, así que esto me va a cortar la primera letra, la segunda letra, la tercera letra. ¿Ven? Acordándose que siempre las posiciones de las letras arrancan de 0, ¿sí? La primera letra está en la posición 0, así que 0,1 me va a cortar la primera letra. Eso ya hicimos ejemplos la clase pasada. Y le voy a concatenar aquí, así, este texto, que cuando este texto, ¿sí? Signo menos, ver, cuando este texto se escriba aquí adentro, resulta que va a ser un salto, porque este string escrito acá es un salto de línea, ¿sí? De esto ya hablamos cuando trabajamos con HTML, ¿bien? Así que acá, eso va a ser un salto de línea. Entonces, si yo escribo dentro de este miembro innerHTML y voy poniendo BRs, lo que estoy haciendo es escribir este string aquí adentro, porque eso es lo que hace innerHTML, ¿bien? Así que voy a ir haciendo saltos. Además del salto, yo lo que estoy haciendo es ponerle adelante una letra. ¿Sí? Digo una letra porque corté con coma 1, así que sé que es una. Que la vengo sacando de esta variable, que es un string que viene en definitiva de lo que el usuario haya escrito acá. ¿Ok? Así que bueno, ahí tengo una manera de probar. Ya dijimos que el botón en realidad no hace submit porque retome falso, así que voy a poner acá probando. Bien, ahí tengo esto. Bien. Me quedó con display none la caja. Ah, por esto de acá. Bien, bien. Fíjense lo que pasó, ¿no? Miren, arranco de vuelta. Acá F5. Ven que la caja está vacía. ¿Por qué la caja está vacía? Porque la caja en documento está vacía. Cuando yo le hago clic a esto porque quiero venir a escribir, fíjense lo que pasa en la caja. Le hago clic. ¿Ven que cambió esto acá, no? Todavía no escribí, le hice clic nada más. ¿Esto por qué se puso el display none? Y por esta función que tengo acá, que la tenía del ejemplo anterior. Así que la voy a borrar. Voy de vuelta, ahí estoy. El div está vacío. Hago clic acá para escribir. No me aparece ninguna cosa rara. Pongo probando. Aprieto ejecutar. Y veo esto. ¿Okay? Si lo miro en la pestaña Elements, fíjense cómo me queda que se escribió una P, BR, RBR, OBR y así, los elementos de probando. ¿Okay? Así que yo ahí podría hacer algo, ¿no? Obviamente yo les estoy haciendo un ejemplo para recorrer letra por letra. Ustedes tenían en el ejercicio, creo que es el 4, que dice que se debe verificar, ejercicio 4 de la página 106 del libro, se debe verificar que al menos tenga 3 caracteres, que los mismos no sean espacios, ¿sí? Así que yo acá podría fijarme, por ejemplo, var letra igual, y esto es la letra, saco de acá, lo pongo acá, ven que lo moví de lugar, ¿no? Entonces podría decir si letra igual a esto,
bueno, ahí ya cuento que espacios hubo, no sé, un contador de espacios, hubo un espacio. Entonces más adelante decido y veo, según lo que me estén pidiendo, en el caso del ejercicio dice verificar que los mismos no sean espacios, ¿no? Porque si yo agarro y hago lo que el usuario escribió, .length, y el usuario escribió 3 espacios con la barra espaciadora, me va a dar 3. ¿Sí? Eso lo pueden verificar si quieren acá en la consola. ¿Se acuerdan que se puede escribir acá directamente? Var prueba igual 1, 2, 3. ¿Bien? La variable prueba que tiene adentro 3 espacios. Buenísimo. Si yo hago prueba.length, me da 3. ¿Bien? Entonces, para el ejercicio 4 que me dice verificar que tenga 3 letras, ¿no? 3 caracteres, que sería esto, el punto length, pero que no sean espacios, bueno, con los elementos que tengo voy a tener que ir carácter por carácter y chequear. ¿Okay? Después me dice que el usuario también va a escribir el mail y tiene que tener un arroba, un signo arroba, y tiene que tener un punto. Así que lo mismo, tendré que ir y verificar que estén esos caracteres. Y bueno, voy a tener que ir, esta es una manera de hacerlo. Bien, no es la única, pero esta es una manera de hacerlo. Yo les muestro elementos como para que resuelvan. Bien. Ok. Y dice debe detenerse el evento. Bien, debe detenerse el evento si no se cumplen esas reglas. Así que evidentemente va a haber que tomar una decisión y ver qué retorno. Si se retorna falso, bueno, ya sé que el evento se detiene. ¿Okay? Bien. Y finalmente les muestro cómo funcionan los objetos date. Cómo funcionan los objetos date para que puedan hacer todos los ejercicios que están aquí y bueno, puedan trabajar un poco con JavaScript. Obviamente que el lenguaje tiene más cosas. Desde el punto de vista de la sintaxis, no, no hay gran cosa que descubrir porque ustedes ya saben hacer un bucle. Yo ya les conté las particularidades que hay del tipado dinámico, que bueno, si quieren eso es lo distinto con los otros lenguajes que ya conocen, pero lo diferente, digamos, ya lo estamos viendo. ¿Sí? Esto es lo que tiene de diferente. Yo ahora les voy a mostrar el objeto date, que es un objeto que tiene ciertas funcionalidades que pueden usar dentro de un navegador. Obviamente que dentro de un navegador hay más objetos para hacer más cosas. Así que más allá de, más que tener que aprender más cosas del lenguaje, lo que tendríamos que hacer es ver esos otros objetos que acompañan al navegador, a ver qué tienen adentro y para qué sirven. ¿Bien? Que bueno, es lo mismo que pasa cuando uno trabaja en C# o trabaja en Java. No es tanto el lenguaje en sí, que siendo programadores y ya programando en otros lenguajes nos podemos adaptar fácil a un lenguaje nuevo, sino que el problema son todas las clases o el framework o las librerías, como le quieran decir, que acompañan al entorno en donde se ejecuta el programa, no tanto el lenguaje en sí. ¿Bien? Porque bueno, si uno programa en un lenguaje, pasarse a otro es relativamente fácil. Fíjense que nos llevó muy poco tiempo. Pero bueno, con el lenguaje solo no se puede hacer mucho. Necesito todas las clases que vienen en el entorno de ejecución, que bueno, si quieren decirle framework, en el caso de C# podría ser el framework.net, o toda la biblioteca estándar, ¿no? De C o de C++, que es gigante, todas las bibliotecas todas las clases que vienen en Java, ¿sí? Son mucho más, es mucho más el tiempo que me va a llevar estudiar eso que estudiar el lenguaje en sí. ¿Okay? Si ya sé programar, ¿no? Desde ya, que es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, el objeto date, a ver, ¿cómo se los muestro? Se los muestro acá en la consola. El objeto date funciona así. Yo puedo hacer una variable y ponerle new date. Fíjense que esto se parece muchísimo, es igual a una instanciación de un objeto en C#, ¿no? Pongo new, nombre de la clase. Bien. Lo que me quedó en fecha es entonces una instancia de un objeto que es de tipo date. ¿Para qué sirve la clase date en JavaScript? ¿Para qué sirve aquí en el contexto
de un navegador para representar fecha y hora, ¿sí? Una fecha que existió en el calendario. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, alert fecha.getDate. Bien, hago enter. Fíjense que da 17. ¿Por qué me da 17? Porque hoy es 17 de mayo. ¿Ok? Bien. O sea, me está dando la fecha de la compu, ¿no? Si yo hago alert fecha.getFullYear, me va a dar el año en 4 dígitos. Por eso se llama full, ¿sí? En 4 dígitos. 2020. Buenísimo. Entonces, cuando yo construyo una fecha, que hago new date, lo que obtengo es un objeto, del cual aquí en fecha me queda una referencia, ¿no? Y puedo hablar con él. Obtengo un objeto que representa la fecha, que si yo no hago nada, no hago mucho más que esto, ¿ok? Es la fecha actual del sistema. Obviamente que es la fecha que la compu tenga configurada, ¿no? Si el usuario tiene configurada mal la fecha, me va a dar otra fecha. O sea, no sirve esto para hacer cualquier cosa con fechas. Lo que me da solamente es la fecha del sistema. Hay que tener en cuenta que hay algunos miembros, por ejemplo, getMonth. Hay algunos miembros, fíjense que dice 4, sin embargo estamos en mayo. Yo la fecha la tengo bien calculada, bien configurada. Hay algunos miembros que arrancan de 0. Por ejemplo, el mes, ¿ok? Esto tiene que ver con un hecho histórico, que es que el objeto que hacía esta misma función en el lenguaje Java, no JavaScript, sino el lenguaje Java original de aquella época de los 90, tenía también este comportamiento, que los meses arrancaban de 0. Entonces el 0 es enero. Bien, por lo tanto el 4 es mayo. Ojo con esto porque el mes está corrido. Bien. Ok, entonces ahí tienen 3 getters, ¿no? GetDate me da el día del mes, que bueno, hoy me está dando 17. GetFullYear me da el año en 4 dígitos, 2020. Y getMonth me está dando el mes, sabiendo que enero es 0. ¿Okay? Hay uno también que se llama fecha.getDay, no date, sino day, que me dice qué día de la semana es, siendo 0 domingo. ¿Ok? O sea que yo estoy grabando este video un domingo. ¿Bien? 0 es domingo, 1 es lunes, 2 es martes. Bien, así que ahí tienen 4 getters como para poder trabajar con este objeto. Lo que tiene de interesante este objeto es que yo puedo, por ejemplo, fecha igual new date, mandarle año, mes y día en el constructor. ¿Ok? Año, mes y día en el constructor. Si yo le mando un año, un mes y un día, y ojo que van en ese orden, ¿no? Año, mes, día, al constructor, lo que va a hacer el objeto date es tratar de representar esa fecha que yo le estoy pidiendo. ¿Bien? Estos 3 son 3 numbers. Son 3 numbers, así que yo teóricamente le puedo mandar cualquier cosa. Por eso digo que va a tratar de representar si se puede esa fecha, va a tratar de hacerlo. Entonces, si yo vengo acá y le digo fecha.getFullYear, me va a decir 2018, buenísimo, es lo que construí. Si hago fecha.getDay, me va a decir 2, que quiere decir martes. 0 domingo, 1 lunes, 2 martes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el 20 de febrero, ojo con el 1, que el 20 de febrero de 2018 fue martes. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Entonces, fíjense qué problema interesante sería hacer un programa que, dado una fecha arbitraria del calendario, dijera qué día de la semana cayó. ¿Cómo hacemos para saber que el 20 de febrero de 2018 fue martes? Y bueno, se la regalo, la verdad. Es una linda pregunta. Entonces, esa es la utilidad que tiene este objeto, que conoce al calendario y está diseñado, programado para trabajar con el calendario. Entonces, yo le puedo preguntar qué día cayó tal fecha.
¿ok? Siempre, ahora que lo veo acá, creo que no se los dije, siempre que vayan a trabajar con los años, trabajen con el año en 4 dígitos, ¿sí? Por eso es full. Hay otro miembro que es getYear, que es el que se usaba al principio desde el diseño original del lenguaje, que da 118. ¿Por qué? Porque no es el año en 2 dígitos, porque si a mí me dijera 18, podría decir 2018, podría ser 1918. Tengan en cuenta que este lenguaje se diseñó en el siglo pasado, ¿bien? En la década de los 90. Entonces, getYear ya no da el año en 2 dígitos, sino que da la cantidad de años que transcurrieron desde el año 1900. ¿Cuánto transcurrieron? Y 118. Cuestión que este miembro no es recomendable usarlo. Así que trabajen siempre en 4 dígitos, ¿bien? Por eso le estoy poniendo full. Lo aclaro porque no lo dije y capaz les resulta raro esa palabra, full. Bien. Si hago fecha.getMonth, fíjense que me va a dar 1, ¿sí? Que es el dato que yo le pasé, 1, pero que es febrero, ¿eh? Es febrero. De hecho lo estoy viendo acá en esta representación que me arma la consola, que es febrero. ¿Bien? Ok. Bien. Algo que pasa cuando uno trabaja con este objeto es que, como les dije recién, yo puedo mandarle datos arbitrarios. Por ejemplo, 2020, 33, perdón, enero 33, ¿no? Año, mes y día. Año, mes y día. Yo le mando 2020, año, mes 0, o sea, enero. Día 33. ¿Existe el día 33 de enero? Y no. Entonces cuando yo voy y le pregunto, el objeto se construye, no me da error, no pasa nada, se construye. Y hago fecha.getMonth. Resulta que en vez de tener enero, tiene febrero. ¿Bien? Y hago getDate, que es el día, ¿no? El día del mes, y me da 2. O sea que yo construyo 33 de enero, que no existe, ni en 2020 ni en ningún año, y el objeto termina quedando mes febrero, día 2. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Para verificar si lo que el usuario ingresa es válido o no. Si yo agarro y el usuario me dice, yo nací el 60 del mes 40 del año 1900. Quiero saber si la fecha de ingresada es correcta o no, porque bueno, estoy validando un formulario, entonces detengo el submit, ¿no? Parecido a lo que hicimos recién, pero trabajando con una fecha. Entonces, en vez de ponerme yo a trabajar con a ver si ese mes que el usuario dice realmente tiene esa cantidad de días, porque recuerdan que también existen los años que son bisiestos, en donde febrero tiene otra cantidad, entonces yo tendría que saber cuáles son bisiestos y cuáles no. Bueno, ya me meto en todo un brete que ya está resuelto acá. Entonces, para validar una fecha, yo lo que puedo hacer es agarrar lo que el usuario me dice como fecha, por ejemplo, una fecha de nacimiento, puede ser una fecha de cualquier cosa, agarrarlo y mandárselo a un objeto date. Yo se lo mando a un objeto date y después le vuelvo a preguntar a ese objeto date, che, decime el mes, el día y el año. Si el mes, el día y el año que ese objeto me devuelve no coinciden con los datos que yo le mandé al hacer la construcción, evidentemente lo que el usuario me mandó no es válido. ¿Por qué? Porque el objeto date nunca conserva dentro una fecha inválida. ¿Bien? ¿Cómo podemos saberlo? Y bueno, con el ejemplo que yo les estoy dando acá, 33 de enero no me da 33 de enero, me da 2 de febrero. ¿Bien? Entonces no importa tanto a cuánto se corrige, porque bueno, acá 33 le sumó, está pasado 2, entonces quedó 2 de febrero, se corrige hacia adelante, ¿no? Más allá de pensar en qué fecha cayó la corrección, a mí lo que me interesa es que el objeto efectivamente se corrigió. Yo le mandé datos al constructor y después cuando hago los getters no obtengo esos mismos datos. Entonces, ojo que el objeto date no es solamente un struct, que yo le mando datos y después accedo a ellos con los getters y recibo lo mismo que le mandé. No, no es eso. Si no sería un struct, esto no sería un objeto, no tendría métodos. El objeto siempre almacena fechas válidas. ¿Qué quieren decir fechas válidas? Fechas que existieron en el calendario real. ¿Okay? Y ojo con los años bisiestos, ya que los decimos, porque hay años que tendrían que haber sido y no lo son. Es decir, el algoritmo para determinar si un año es bisiesto o no, no es tan fácil como cada 4. Porque nosotros decimos, cada 4, no es solamente cada 4, tiene más partes.
Así que ojo, capaz que ustedes pensando que es cada 4, hay un número, hay un año que consideran que tiene que ser y resulta que no, que justo ese no fue, porque tiene más partes la determinación del bisiesto. ¿Bien? Entonces, ¿para qué me voy a meter en este lío si este objeto ya lo sabe hacer? Entonces, se entiende que esto nos sirve para validar, ¿no? Nos sirve para, dado los datos que un usuario me dijo, averiguar si esa fecha existió o no. ¿Okay? Voy a hacer una prueba aquí con este mismo programa que tengo y voy a hacer así, miren, en vez de mail le voy a poner fnacim, fecha de nacimiento, y acá entonces voy a tomar fnacim de fnacim y voy a hacer lo siguiente, voy a cortar, ¿para qué? Para agarrar lo que el usuario escriba, por ejemplo 20 de agosto de 1993, por ejemplo, ¿no? Voy a cortar estos dos primeros para el día, estos dos para el mes y estos 4 para el año, desde ya que el usuario va a tener que ingresar la fecha en este formato, ¿no? Y ahí yo también tengo para validar cuántos caracteres, que las barras estén donde tienen que estar, de la misma manera que trabajamos recién. Una vez que está todo, voy a cortar estos 3 números, que en realidad son strings, y voy a hacer así, var día igual fnacim punto, ven que fnacim lo estoy sacando de acá, que es lo que se escribe, sube str 0,2, porque bueno, nosotros escribimos en los dos primeros el día, ¿no? Así que corto ahí el día, corto el mes, que fíjense que si este es el carácter 0 y empiezo a contar 1, 2, 3, sería 3,2. fnacim.substr 3,2. Y si este es el 3, sigo contando 4, 5, 6. Así que hago año 6,4. Bien, ahí tengo día, mes y año. Ojo que lo que yo corté son strings. Entonces día, mes y año son strings. Si voy a sumar con la suma, en realidad no suma, va a concatenar. Ojo, tendría que hacer parseInt. Bien, así que depende de lo que quiera hacer. Entonces, voy a hacer acá var prueba igual, o le pongo fecha prueba si quieren, fecha prueba igual new date, y le mando año, coma, mes menos 1, ojo con esto, porque yo escribí 8, quise poner agosto. Si el 8 se lo mando a date, estoy diciendo septiembre. Y distintos días tienen distintos meses, tienen distinta cantidad de días. Ojo, que no va a dar lo mismo. Ojo. Mes menos 1 y el día. Sí, el día no hay problema porque yo puse 20, es 20, el día no arranca de 0, ¿no? El día del mes no arranca de 0. Así que no hay problema. El único problema que lo tengo con el mes, ¿bien? Que enero es 0. Bien, hice eso. Entonces voy a hacer así, si fecha prueba punto get date no es igual a día, bien, o fecha prueba punto get month no es igual a mes, o fecha prueba punto get, lo paso abajo, full year no es igual a año, ¿qué pasa? Ahí estamos en problemas. Entonces caja.innerHTML, bueno, esto lo pueden hacer de distintas maneras, ¿no? Lo pongo así para hacerlo fácil. Fecha incorrecta o inválida. Coma, y el retorno false va acá. Bien. Entonces si entré en este if es porque lo que acabo de decir. No coincide lo que el usuario escribió con lo que el objeto date me devuelve. ¿Y por qué no coincide? Tendría que coincidir. Y si no coincide, ¿por qué? Porque yo lo usé para la construcción. Y si no coincide es porque el objeto date se corrigió. O sea que los números que vos me mandaste no están bien. No corresponden a una fecha válida del calendario. Bien, entonces yo me corrijo. Entonces cuando le pregunto, a través de los getters, me voy a encontrar números distintos que los que les mandé al constructor. Bien.
Por lo tanto, determino que el objeto se corrigió, por lo tanto, los datos están mal, no son una fecha válida. Bien, lo guardo, vamos a probarlo. Ahí, si yo pongo 20.08.1992, ejecutar, fecha inválida, 20 de agosto, a ver, acá hay un problema. Voy a hacer acá un alert de fecha prueba, así veo qué pasó. 20.08.1992, ejecutar, ahí estoy con el alert. 20 de agosto de 1992, la fecha está bien construida, ¿sí? Esto que estoy viendo yo acá en el alert es la misma representación que me aparecía en la consola antes cuando hice la prueba. Es una representación textual de la fecha. El objeto no es esto, ¿eh? El objeto tiene componentes, tiene día, mes, año, tiene métodos, tiene propiedades, variables. Pero si yo lo quiero usar como texto, por ejemplo para hacer un alert, o por ejemplo verlo en la consola, el objeto me devuelve una representación textual. Capaz que en programación 3, en C# ya lo vieron, se llama toString ese método. Yo acá lo que estoy viendo es la conversión que el objeto hace de sí mismo a una cadena de texto, de caracteres. Entonces estoy viendo ese texto escrito. Pero el objeto no es esto, ¿eh? El objeto no es un string. El objeto tiene distintas variables y distintos métodos. Esto solamente es una representación textual del objeto. ¿Bien? Pero bueno, me sirve para chequear. 20 de agosto del 92, eso está bien. Bueno, vamos a ver qué dice aquí, por ejemplo, vamos a hacer así, miren, console.log, que era la otra manera de ver variables, y voy a poner esto, getDate, getMonth, es el mes menos 1, ahí ya me di cuenta, y el full year, lo pongo ahí para probar. 20 de agosto 1992, ejecutar, ahí tengo, ya vi que se forma bien, aceptar, ahí tengo 20, 7, ven que dice 7, que está bien, es agosto, está bien, es agosto, de 1992, o sea, 20 de agosto de 1992, está bien lo que el objeto tiene adentro, está bien, 20 de agosto del 92, yo me estoy equivocando al comparar acá, bien, así que le voy a poner aquí un paréntesis, que bueno, lo puedo hacer así, mes menos 1 de este lado o mes más 1 de este lado. Lo mismo, para comparar. ¿Ok? Si de paso repasamos, saco todo, repasamos cómo funciona esto del mes. Bien. 5, vamos de vuelta. No se olviden de guardar, ¿sí? Guardo el archivo, vengo al navegador y hago F5, porque si no estoy trabajando con la versión anterior. 20 de agosto de 1992, ejecutar. Ahí el submit se hace. Bien, o sea, el submit pasó porque la fecha estaba bien, es correcto. Si pongo una fecha mal, por ejemplo 38 de agosto, ejecutar, ahí ya no da. ¿Ok? Entonces, como este if para este dato no está dando, evidentemente se está corrigiendo el objeto, bien, está bien que lo esté haciendo, salgo por aquí. ¿Ok? Así que ahí tienen un ejemplo de aplicación de para qué me podría servir este objeto. En un ejemplo concreto de una validación. Bien. A ver, estoy viendo que tengamos todo entonces los elementos para los ejercicios. Por supuesto que ustedes van a leer el capítulo, ¿no? Van a leer el capítulo y van a consultar las dudas. Bueno, entonces pueden hacer el ejercicio 7, bien, que ya trabaja con fechas, el ejercicio 7, el ejercicio 8, ¿ok? Así que el ejercicio 6, les voy a encomendar esto, el ejercicio 6 del capítulo de JavaScript, ¿no? El ejercicio 6 y el ejercicio 7. En el ejercicio 6 tienen que determinar cuántos años bisiestos, cuántos años bisiestos hay en un intervalo de años. Los años bisiestos, recuerden que son los que tienen 29 de febrero, ¿no? Los demás años no tienen 29 de febrero, sino que febrero tiene 28 días.
Entonces, si yo hago un date, por ejemplo, 2012, febrero 29, y veo que el objeto date representa la fecha 29 de febrero de 2012, quiere decir que este año fue bisiesto. Y está bien, 2012 fue un año bisiesto. ¿Ok? ¿Cómo lo determino? Porque existió el 29 de febrero de 2012. Si en vez de 2012 lo pruebo con 2013, fíjense que no me da 29 de febrero. Resulta que el objeto se corrige y me queda en 1 de marzo. No importa en dónde queda, lo que importa es que 29 de febrero no es. Entonces, si yo construyo 29 de febrero de cualquier año X y le pregunto al objeto, che, ¿qué día tenés? ¿Tenés 29? Y el objeto no tiene 29. Quiere decir que ese año no fue bisiesto. ¿Ok? Entonces el ejercicio pide determinar en un intervalo de años dado, que aquí los tienen en el ejercicio, cuántos años bisiesto existieron. ¿Ok? Y da los ejemplos para que sepan lo que tiene que dar, ¿no? Por ejemplo, entre 1903 y 1941 existieron 10 años bisiestos. Si ustedes en vez de hacerlo, pueden hacer la prueba si quieren, en vez de hacerlo con el objeto date, lo hacen cada 4 contando. Yo acá les elegí a propósito ejemplos de los rangos que están con los resultados correctos, que si lo hacen contando cada 4 no les va a dar. No les va a dar. Porque ya les digo, no es solamente cada 4 los años bisiestos. Es un poco, tiene 2 reglas más. Si quieren, búsquenlas. No es solamente cada 4. Bueno, entonces hagan el 6 y hagan el 7. Bien, que también trabaja con fechas. ¿Ok? 6 y 7. Entonces, si ustedes se ponen a hacer estos ejercicios, 6 y 7, les van a surgir las dudas para hacerme las preguntas y que podamos terminar todos los ejemplos del capítulo y con eso terminar nuestra exploración del lenguaje JavaScript, en la cual lo estuvimos usando fundamentalmente para hacer ejemplos de validación de formularios. ¿Okay? Por supuesto que es mucho lo que se puede hacer con JavaScript, depende del tipo de proyectos con el que se trabaje, se usa mucho JavaScript o poco JavaScript. La verdad que depende, ¿sí? Depende del tipo de proyecto, depende del tipo de interfaz que estemos trabajando. Como ya les dije, JavaScript no solamente se trabaja del lado cliente, hay también proyectos para trabajar del lado servidor, que es lo que les dije, se llama Node. Así que bueno, si ustedes trabajan en JavaScript, pero en vez del navegador trabajan en Node, bueno, van a usar un montón de otras bibliotecas que yo acá en el navegador no las tengo. ¿Bien? Así que depende de qué contexto trabajen, van a usar unas funcionalidades u otras. A mí lo que me interesa ahora es que veamos cómo funciona el lenguaje en comparación a los lenguajes que ustedes ya conocen, para que vean un lenguaje de un diseño distinto, ¿ok? Y algunos ejemplos de aplicación. Obviamente que no podemos hacer la enciclopedia de JavaScript, que de hecho es un libro que debe tener más de 2000 páginas. No podemos ver todo JavaScript porque aparte tampoco tiene sentido. ¿Okay? Desde ya que lo que ustedes estudien hoy, dentro de 5 años, quizás esas bibliotecas o esos frameworks no se usen más. El lenguaje va a seguir estando y el lenguaje se va a seguir usando y los lenguajes de tipado estático van a seguir existiendo y los lenguajes de tipado dinámico también. Así que me parece que eso es lo de más largo plazo para prestar la atención. Después, ¿cómo se llama hoy la biblioteca que se usa? Dentro de un tiempo va a ser otra. No sé si vale mucho la pena dedicarle esfuerzo de estudio a eso, que eso lo busco en Google y ya está. ¿Okay? Así que bueno, hagan los ejercicios que les dije y me pueden hacer las preguntas desde ya que quieran. Yo asumo que los ejercicios los están haciendo, porque bueno, de esta manera tenemos, como ya les dije varias veces, la interacción es un poco difícil, más allá de que ustedes me vean en la clase. Yo no sé muy bien qué están haciendo, qué no y cómo les está yendo, así que solamente puedo guiarme a través de las preguntas que me hagan. Saben que me pueden mandar mail en cualquier momento y bueno, está en la responsabilidad de ustedes seguir avanzando. ¿Ok? Bueno, hagan esos dos y vamos continuando con el cronograma como venimos, que ya nos falta el último tema para terminar la materia, que es el último capítulo que vemos en esta materia, que es el lenguaje PHP. ¿Bien? Así que bueno, los dejo entonces con el ejercicio y me hacen las preguntas cuando quieran. ¿Ok? Hasta luego.